Si has llegado hasta aquí con la sensación de haber hecho todo lo que estaba a tu alcance, de haber entendido, trabajado, depurado, y aún así sentir que la vida no respondió al ritmo que esperabas, detente un momento y deja que esto entre sin que la mente intente resolverlo. No es que algo haya fallado, es que tu vibración cambió antes de que la realidad pudiera reorganizarse a su alrededor. Y ese desfase, incómodo, silencioso, casi invisible, es una de las fases más profundas y menos explicadas del proceso de abundancia real. Porque cuando la vibración cambia de verdad, no lo hace de forma ruidosa. No llega con fuegos artificiales ni con resultados inmediatos. Llega como una interrupción interna, como una pausa que no pediste, como un cansancio que no se cura durmiendo, como una sensación de ya no puedo seguir empujando desde el mismo lugar, incluso si no sabes todavía desde dónde empujar ahora. Y en ese punto exacto, la mente suele interpretar el silencio como estancamiento, cuando en realidad es el primer signo de movimiento auténtico. Tal vez mientras escuchas esto, notes algo sutil en el cuerpo, una presión suave en el pecho que se expande y se retrae, como si estuviera buscando una nueva forma de respirar, o una tensión antigua en los hombros que empieza a aflojar apenas, lo suficiente para que te des cuenta de que llevabas demasiado tiempo sosteniendo más de lo necesario. Ese lenguaje no es casual. El cuerpo siempre entra en transición antes que la mente, porque no necesita entender para ajustarse. Simplemente responde cuando la identidad que habitas deja de ser coherente con la frecuencia que estás sosteniendo. Aquí comienza el verdadero ritual, aunque no se parezca a nada que te hayan enseñado, porque este no es el momento de hacer más, de corregir pensamientos, de optimizar emociones o de buscar la técnica correcta. Este es el momento en el que el sistema empieza a reorganizarse solo, y eso puede sentirse desconcertante. La abundancia en esta fase no desaparece. Se retira un paso, observa el campo y espera a que la vibración se estabilice en su nueva altura sin el peso de los viejos reflejos. Es importante que escuches esto con calma. Si sientes que todo se volvió más lento, justo cuando creías estar más preparado, no es retroceso, es recalibración. El campo no entrega expansión a una estructura que todavía vibra en defensa. Y tú has pasado mucho tiempo defendiéndote, incluso de forma elegante, incluso con conciencia, incluso llamándolo crecimiento. Pero llega un punto en el que esa defensa, que un día fue necesaria, empieza a impedir la circulación natural de lo que quieres recibir. Mientras estas palabras siguen cayendo, observa si la respiración se vuelve un poco más profunda sin que la fuerces. Si el abdomen deja de contraerse al pensar en el futuro. Si aparece una sensación extraña, mezcla de alivio y de vacío, como si algo se estuviera soltando sin que todavía sepas qué ocupará ese espacio. Esa sensación es el umbral. No es cómoda, pero es honesta, y casi nadie habla de ella, porque no se puede prometer como resultado rápido. Aquí es donde se disuelve una de las culpas más silenciosas del camino espiritual, la idea de que, si entendiste tanto, ya deberías estar viviendo otra realidad. Esa presión no viene del universo, viene de una identidad que aprendió a medir su valor por el avance visible. Y cuando esa identidad empieza a desarmarse, aparece la duda, no porque hayas retrocedido, sino porque estás entrando en una fase donde el valor ya no se mide en velocidad, sino en coherencia. Permite que esta apertura siga actuando, sin que intentes apresarla. Más adelante, algo hará sentido no como una explicación, sino como una sensación clara de ahora lo entiendo con el cuerpo. Y cuando lleguemos allí, reconocerás por qué esta pausa fue necesaria, por qué este silencio no fue abandono, y por qué la abundancia nunca dejó de moverse, aunque tus ojos aún no pudieran seguirla. Si sientes que este llamado toca algo real, suscríbete al canal ahora, no como un gesto mecánico, sino como un compromiso energético contigo mismo, como una señal interna de que estás dispuesto a sostener este nivel de verdad sin distraerte.
no para buscar más respuestas, sino para permitir que lo que ya empezó a moverse pueda asentarse. Quédate, porque lo que viene no acelera el proceso, pero lo vuelve claro, y esa claridad cuando llega cambia todo sin esfuerzo. Hay una fase que no se anuncia y sin embargo lo cambia todo. No llega como una crisis evidente, ni como una revelación luminosa. Llega como una agitación interna difícil de nombrar, una inquietud que no se resuelve haciendo más, pensando más o entendiendo mejor. Es una vibración que se mueve por debajo de la lógica, como una corriente subterránea que altera la tierra antes de que cualquier grieta sea visible. Y cuando esta agitación aparece, la mente suele confundirse, porque no encuentra un problema concreto que resolver. Tal vez la reconozcas como un cansancio extraño, uno que no desaparece con descanso, porque no nace del cuerpo físico, sino de una identidad que lleva demasiado tiempo sosteniendo una postura energética que ya no le pertenece. Es un cansancio del alma, no dramático, más bien sobrio, silencioso, como si algo dentro de ti hubiera dejado de discutir con la realidad, pero aún no supiera cómo habitar el nuevo espacio que se abrió. Esa sensación no es señal de pérdida de fe, es señal de transición. En esta etapa, la energía comienza a moverse antes de que la mente esté lista para acompañarla. Por eso aparece la ansiedad sin objeto, la sensación de algo va a cambiar sin saber qué, el impulso de reorganizar la vida sin un plan claro. El cuerpo entra en alerta suave, no por peligro externo, sino porque el campo está ajustando su frecuencia dominante. Observa si hay una vibración tenue en el abdomen, un pulso irregular en el pecho o una respiración que se corta justo antes de profundizar. Es el sistema nervioso intentando aprender un ritmo nuevo. Aquí ocurre algo crucial. La agitación no pide acción, pide escucha, pero casi todos fueron entrenados para confundir movimiento con avance. Entonces intentan acelerar, corregir, optimizar, y eso solo aumenta la fricción. La energía que se agita ahora no quiere ser dirigida, quiere ser reconocida, porque cuando la vibración empieza a cambiar, lo hace desarmando primero la vieja coherencia, y ese proceso se siente como desorden interno. Puede que notes también una sensibilidad mayor. Comentarios que antes pasaban desapercibidos, ahora pesan. Ambientes que antes tolerabas ahora cansan. Rutinas que parecían seguras ahora se sienten estrechas. No es que te hayas vuelto frágil, es que tu campo se volvió más honesto. La vibración alta no anestesia, afina. Y esa afinación inicial puede ser incómoda porque revela lo que ya no encaja. En este punto, muchos interpretan la agitación como señal de que están haciendo algo mal. Aparece la culpa espiritual. Tal vez no estoy alineado. Quizá no elevé suficiente mi frecuencia. A otros les funciona, a mí no. Esa narrativa no surge del universo. Surge de una mente que aún intenta controlar un proceso que ya pasó a otro nivel. La agitación no es castigo ni corrección. Es preludio. Mientras sigues aquí, observa si tu cuerpo empieza a reconocer estas palabras con una pequeña descarga de alivio, como si algo encajara sin explicación lógica. Ese alivio indica que una parte profunda de ti sabe que no está perdida, solo está atravesando una zona donde las referencias antiguas dejan de servir. Y eso, aunque incómodo, es señal de madurez vibracional. Más adelante, comprenderás por qué esta agitación es indispensable y cómo prepara el terreno para soltar una protección que ya cumplió su función. Por ahora, basta con reconocer que si la energía se mueve antes de que la mente entienda, no es un error del proceso. Es exactamente así como comienza. Llega un punto en este proceso en el que la energía ya se movió lo suficiente como para tocar una capa más profunda, la resistencia antigua, no la resistencia evidente, no el miedo obvio, sino esa forma refinada de control que aprendiste cuando aún no era seguro confiar. Esa resistencia no nació del error, nació de la inteligencia. Fue una estrategia de supervivencia. Y por eso no se va cuando entiendes más.
permanece hasta que el cuerpo aprende que ya no la necesita. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar en el camino de la manifestación madura. Lo que hoy parece bloquearte fue durante mucho tiempo lo único que te mantuvo en pie. La vigilancia constante, la autocorrección emocional, el hábito de anticipar escenarios, de no soltar del todo, de mantener siempre una salida de emergencia. Todo eso te sostuvo cuando el entorno no ofrecía estabilidad real. Y el cuerpo recuerda. No discute teorías espirituales. Recuerda sensaciones. Tal vez ahora notes una tensión específica que aparece cuando imaginas recibir sin esfuerzo. Puede ser un cierre leve en el plexo solar, como un nudo discreto que se activa apenas surge la idea de facilidad, o una contracción en la garganta, como si algo quisiera decir espera antes de permitir el paso. Esa es la resistencia protectora. No grita, susurra, y lo hace porque todavía asocia expansión con riesgo. Aquí es donde muchos entran en conflicto consigo mismos. La mente dice, estoy listo, pero el cuerpo responde, aún no es seguro. Y esa diferencia crea fricción interna. No porque uno esté equivocado, sino porque pertenecen a tiempos distintos. La mente vive en el presente conceptual, el cuerpo vive en la memoria sensorial. Por eso, cuando intentas forzar la abundancia desde la comprensión, la resistencia se intensifica, no para sabotearte, sino para proteger la integridad del sistema. Este es el punto exacto donde la culpa espiritual suele instalarse. Aparece la idea de que algo está mal contigo, de que no soltaste suficiente, de que todavía hay bloqueos que deberías eliminar. Pero la resistencia no se elimina, se desgasta. Y solo se desgasta cuando el cuerpo acumula suficientes pruebas de que la nueva frecuencia no exige sacrificio, no trae castigo, no repite el pasado. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de cansancio profundo detrás de esa resistencia, como si estuviera agotada de vigilar. Esa es una señal importante. Indica que la protección ya cumplió su función y está lista para transformarse, no mediante confrontación, sino mediante descanso. El descanso es el lenguaje que la resistencia entiende. Es aquí donde el proceso se vuelve lento a propósito. La realidad no acelera, porque el cuerpo aún está soltando el hábito de anticipar el golpe. Y ese hábito no se corrige con afirmaciones ni con intención. Se corrige con repetición de seguridad, con pequeñas experiencias de estabilidad, con silencios que no terminan en pérdida, con pausas que no preceden al caos. Este tramo es incómodo porque no ofrece acción clara. No hay nada que hacer bien. Solo hay algo que permitir que se desgaste solo. Y por eso casi nadie habla de él. Porque no es vendible, no es espectacular, no se puede medir. Pero es imprescindible. Sin este desgaste, cualquier abundancia que llegue sería vivida con tensión, con miedo a perderla, con vigilancia constante. Y eso no es recibir, es sostener con esfuerzo. Más adelante verás cómo esta resistencia, una vez cansada, se convierte en permiso. No porque la convenzas, sino porque ya no tiene razones para seguir de pie. Por ahora, basta con reconocerla sin intentar cambiarla. Ese reconocimiento ya inicia su descanso. Después de que la resistencia empieza a cansarse, no llega inmediatamente la expansión. Llega algo que suele malinterpretarse, porque no tiene forma, no tiene promesa y no tiene narrativa clara. Llega el silencio, no un silencio pacífico al inicio, sino uno denso, incómodo, casi sospechoso, como si la vida hubiera retirado temporalmente sus señales para ver qué haces cuando no hay estímulos que te confirmen que vas bien. Este es el punto donde muchas personas sienten que todo se detuvo, que la abundancia se congeló, que las respuestas dejaron de llegar. Y como nadie explicó esta fase con honestidad, la mente entra en pánico suave, no histérico, pero persistente, preguntándose si este vacío es una consecuencia de haber fallado en algo que no logra identificar. Sin embargo, lo que está ocurriendo aquí no es una retirada del campo, es una limpieza profunda. El sistema necesita silencio
para desactivar patrones que solo sobreviven cuando hay ruido. Tal vez notes que en esta etapa se reducen los impulsos. No hay ganas de perseguir, pero tampoco entusiasmo por planear. La motivación se aplana, el deseo se vuelve neutro. Incluso la espiritualidad puede sentirse lejana, como si las palabras que antes inspiraban ahora no tocaran el mismo lugar. Esto no es desconexión, es desmantelamiento. El campo está retirando la carga emocional de viejas expectativas para que lo nuevo no nazca contaminado. Observa si ahora mismo hay una sensación de vacío en el centro del pecho, no dolorosa, más bien amplia, como una habitación que fue vaciada de muebles. Esa amplitud puede asustar porque la identidad antigua se definía por lo que sostenía, por lo que buscaba, por lo que corregía. Cuando eso desaparece, aunque sea temporalmente, aparece la pregunta silenciosa: ¿quién soy si no estoy intentando llegar a ningún lugar? Esa pregunta no necesita respuesta, necesita tiempo. Este colapso vibracional no es una caída, es una suspensión. El sistema nervioso entra en un estado de bajo estímulo para recalibrar. Es como si el cuerpo apagara ciertos circuitos para aprender a funcionar desde otros. Por eso el aislamiento aparece, no como tristeza profunda, sino como necesidad de menos interacción. No porque rechaces al mundo, sino porque el campo necesita menos interferencias externas mientras reorganiza su coherencia interna. Aquí ocurre uno de los mayores abandonos silenciosos del camino. Muchas personas retroceden justo en este punto, no volviendo atrás conscientemente, sino reactivando viejos patrones para llenar el vacío. Distracción constante, urgencia artificial, conflictos innecesarios, incluso búsquedas espirituales compulsivas. Cualquier cosa que devuelva la sensación de movimiento. Pero si permaneces aquí, si atraviesas este silencio sin forzarlo, algo esencial se reordena sin esfuerzo. La abundancia, en esta fase, parece ausente porque ya no responde a la carencia ni al empuje. Está esperando una señal distinta, disponibilidad sin expectativa, y esa señal solo puede emerger cuando el vacío deja de ser interpretado como amenaza. Cuando el cuerpo aprende que el silencio no precede a la pérdida, sino a la claridad. Mientras sigues escuchando, observa si tu respiración se vuelve más lenta, si el ritmo interno baja, si la mente empieza a soltar preguntas sin resolverlas. Ese es el colapso funcionando correctamente. No hay nada que corregir aquí, no hay nada que acelerar. Este silencio no es el final de algo, es el espacio exacto donde lo viejo termina de irse sin pelea. Más adelante sentirás cómo este vacío empieza a llenarse solo, no con ruido, sino con una estabilidad nueva. Por ahora, basta con reconocer que si todo parece en pausa, no es porque la vida te olvidó, sino porque el campo está creando un suelo más honesto para lo que viene. Después del silencio prolongado, sin anuncio y sin lógica clara, algo empieza a ceder. No ocurre como una decisión consciente, ni como un acto heroico de confianza. Ocurre de una forma mucho más discreta, y precisamente por eso más verdadera. La entrega real no se elige. Sucede cuando el cuerpo ya no puede sostener la tensión de seguir en guardia. Es un cansancio específico, no de la vida, sino de la vigilancia. Y cuando esa vigilancia se agota, el sistema inicia un ajuste que no requiere aprobación mental. Tal vez lo percibas primero como una sensación física mínima. Los hombros bajan apenas unos milímetros, el cuello deja de anticipar, la mandíbula se afloja sin que te des cuenta. No es relajación profunda, es algo más sutil. Es el cuerpo aceptando que por ahora no necesita prepararse para el impacto. Y ese gesto microscópico cambia por completo la señal que emites al campo. Porque la realidad no responde a lo que afirmas. Responde a cómo estás sosteniendo internamente la posibilidad de recibir. Aquí ocurre un cambio que la mente suele pasar por alto. Durante mucho tiempo, manifestar fue sinónimo de esfuerzo interno. Vigilar pensamientos, ajustar emociones, corregir estados. Todo eso tuvo sentido en una etapa de aprendizaje. Pero llega un punto
en el que ese mismo esfuerzo se vuelve ruido. El cuerpo ya no necesita ser entrenado, necesita descansar en una nueva coherencia, y ese descanso no se fuerza. Aparece cuando el sistema nervioso reconoce, por repetición silenciosa, que nada malo ocurrió mientras bajaba la guardia. En este tramo, la mente puede sentirse desorientada, incluso inútil por momentos. No porque no sirva, sino porque ya no lidera. El liderazgo pasa al cuerpo, al ritmo cardíaco, a la respiración que se vuelve más estable, a una sensación interna de no tengo que hacer nada ahora. Esa sensación suele generar culpa en quienes aprendieron a asociar valor con acción. Pero aquí, la inacción aparente es precisamente lo que permite la reorganización profunda. Observa si hay una expansión suave en el pecho, no eufórica, más bien estable, como si el aire entrara sin resistencia. Esa expansión indica coherencia cardíaca, un estado donde el sistema deja de enviar señales mixtas al campo. La firma interna se vuelve clara, y cuando la señal es clara, la realidad empieza a responder sin fricción, no porque la pidas, sino porque ya no la contradices internamente. Esta entrega no es rendirse a la vida como acto de fe ciega, es dejar de discutir con ella. Es soltar la narrativa de que todo debe demostrarse rápido para ser válido. Y en ese soltar algo fundamental se reordena. El tiempo pierde urgencia. No porque desaparezca el deseo, sino porque el deseo ya no empuja desde la carencia. Empieza a emerger desde una base más estable, más adulta, menos ansiosa. Este colapso vibracional no es una caída, es una suspensión. El sistema nervioso entra en un estado de bajo estímulo para recalibrar. Es como si el cuerpo apagara ciertos circuitos para aprender a funcionar desde otros. Por eso el aislamiento aparece, no como tristeza profunda, sino como necesidad de menos interacción. No porque rechaces al mundo, sino porque el campo necesita menos interferencias externas mientras reorganiza su coherencia interna. Aquí ocurre uno de los mayores abandonos silenciosos del camino. Muchas personas retroceden justo en este punto, no volviendo atrás conscientemente, sino reactivando viejos patrones para llenar el vacío. Distracción constante, urgencia artificial, conflictos innecesarios, incluso búsquedas espirituales compulsivas. Cualquier cosa que devuelva la sensación de movimiento. Pero si permaneces aquí, si atraviesas este silencio sin forzarlo, algo esencial se reordena sin esfuerzo. La abundancia, en esta fase, parece ausente porque ya no responde a la carencia ni al empuje. Está esperando una señal distinta, disponibilidad sin expectativa, y esa señal solo puede emerger cuando el vacío deja de ser interpretado como amenaza. Cuando el cuerpo aprende que el silencio no precede a la pérdida, sino a la claridad. Mientras sigues escuchando, observa si tu respiración se vuelve más lenta, si el ritmo interno baja, si la mente empieza a soltar preguntas sin resolverlas. Ese es el colapso funcionando correctamente. No hay nada que corregir aquí, no hay nada que acelerar. Este silencio no es el final de algo, es el espacio exacto donde lo viejo termina de irse sin pelea. Más adelante sentirás cómo este vacío empieza a llenarse solo, no con ruido, sino con una estabilidad nueva. Por ahora, basta con reconocer que si todo parece en pausa, no es porque la vida te olvidó, sino porque el campo está creando un suelo más honesto para lo que viene. Después del silencio prolongado, sin anuncio y sin lógica clara, algo empieza a ceder. No ocurre como una decisión consciente, ni como un acto heroico de confianza. Ocurre de una forma mucho más discreta, y precisamente por eso más verdadera. La entrega real no se elige. Sucede cuando el cuerpo ya no puede sostener la tensión de seguir en guardia. Es un cansancio específico, no de la vida, sino de la vigilancia. Y cuando esa vigilancia se agota, el sistema inicia un ajuste que no requiere aprobación mental. Tal vez lo percibas primero como una sensación física mínima. Los hombros bajan apenas unos milímetros, el cuello deja de anticipar, la mandíbula se afloja sin que te des cuenta.
No es relajación profunda, es algo más sutil. Es el cuerpo aceptando que por ahora no necesita prepararse para el impacto. Y ese gesto microscópico cambia por completo la señal que emites al campo. Porque la realidad no responde a lo que afirmas. Responde a cómo estás sosteniendo internamente la posibilidad de recibir. Aquí ocurre un cambio que la mente suele pasar por alto. Durante mucho tiempo, manifestar fue sinónimo de esfuerzo interno. Vigilar pensamientos, ajustar emociones, corregir estados. Todo eso tuvo sentido en una etapa de aprendizaje. Pero llega un punto en el que ese mismo esfuerzo se vuelve ruido. El cuerpo ya no necesita ser entrenado. Necesita descansar en una nueva coherencia. Y ese descanso no se fuerza. Aparece cuando el sistema nervioso reconoce, por repetición silenciosa, que nada malo ocurrió mientras bajaba la guardia. En este tramo, la mente puede sentirse desorientada, incluso inútil por momentos. No porque no sirva, sino porque ya no lidera. El liderazgo pasa al cuerpo, al ritmo cardíaco, a la respiración que se vuelve más estable, a una sensación interna de no tengo que hacer nada ahora. Esa sensación suele generar culpa en quienes aprendieron a asociar valor con acción. Pero aquí, la inacción aparente es precisamente lo que permite la reorganización profunda. Observa si hay una expansión suave en el pecho, no eufórica, más bien estable como si el aire entrara sin resistencia. Esa expansión indica coherencia cardíaca, un estado donde el sistema deja de enviar señales mixtas al campo. La firma interna se vuelve clara, y cuando la señal es clara, la realidad empieza a responder sin fricción, no porque la pidas, sino porque ya no la contradices internamente. Esta entrega no es rendirse a la vida como acto de fe ciega, es dejar de discutir con ella. Es soltar la narrativa de que todo debe demostrarse rápido para ser válido. Y en ese soltar algo fundamental se reordena. El tiempo pierde urgencia. No porque desaparezca el deseo, sino porque el deseo ya no empuja desde la carencia. Empieza a emerger desde una base más estable, más adulta, menos ansiosa. En esta fase, la abundancia ya no se percibe como algo que aparece y desaparece, sino como un clima interno que acompaña incluso los días neutros. No todo es perfecto, no todo fluye siempre, pero nada colapsa. El cuerpo sostiene, la mente no entra en pánico. El sistema ya no interpreta cada pausa como amenaza, ni cada demora como señal de fracaso. Y esa capacidad de sostener sin dramatizar es en sí misma una forma avanzada de riqueza. Tal vez notes ahora que el tiempo perdió su filo. Las comparaciones ya no aprietan. Las historias ajenas ya no pesan igual. Incluso tus propios deseos se sienten distintos, más claros, menos ruidosos. No porque quieras menos, sino porque ya no deseas desde la urgencia. El deseo ahora emerge desde un lugar que no necesita probar nada. Y cuando el deseo no necesita probar, la realidad responde sin resistencia. Aquí se integra también el pasado, no como recuerdo bonito, sino como comprensión corporal. Aquello que dolió deja de doler, no porque lo perdones conscientemente, sino porque ya no vive en el cuerpo como tensión. El pecho no se cierra al recordarlo. El abdomen no se contrae. La historia pierde carga somática. Y cuando eso ocurre, una enorme cantidad de energía queda libre para el presente. Esa energía es la que antes estaba atrapada en la espera, en el todavía no, en el cuando por fin. En este estado, la abundancia se manifiesta como continuidad, como sustento, como la sensación de que pase lo que pase, hay suelo. Y ese suelo no viene de garantías externas, viene de una coherencia interna que ya fue probada en el silencio, en el colapso, en la entrega. Por eso ahora puede sostener más sin perderse. Por eso ahora puede recibir sin vigilar. Observa si hay una sensación de asentamiento en el cuerpo, como si el peso estuviera bien distribuido, como si ya no cargaras todo en un solo punto. Esa sensación indica que el proceso llegó a su fase madura. No final porque la vida sigue moviéndose, pero sí integrada. Ya no hay que volver a alinearse.
El alineamiento se volvió el punto de partida. Si esta travesía tocó algo real en ti, comparte este mensaje con alguien que también esté atravesando un cambio silencioso. No como enseñanza, sino como resonancia. A veces, una sola frase llega en el momento exacto en que otro cuerpo necesita soltar. Permanece unos instantes más en esta sensación. No intentes fijarla. No intentes repetirla. La integración no se sostiene con esfuerzo. Se sostiene sola cuando fue verdadera. Y lo fue. Nada se retrasó. Nada se desperdició. Nada salió mal. La abundancia no empezó a moverse ahora. Siempre estuvo ajustándose a tu nueva vibración.